La guerra por las Islas Malvinas fue el empujón para que Margaret Thatcher lograra la popularidad que había perdido en los últimos meses. Ya en 1981, el gobierno británico fue advertido sobre el peligro de reducir la flota británica porque los asesores de la primera ministra veían en ello una oportunidad para que la dictadura militar argentina retomara el control de las Islas Malvinas. Thatcher había recortado drásticamente los gastos de la Royal Navy. El entonces ministro de Relaciones Exteriores, Lord Peter Carrington, pidió que no se sacara de las Islas Malvinas al buque polar Endurance. Sin embargo, en 1982, Thatcher decidió sacarlo para recortar gastos y en mayo de ese mismo año, el expresidente de facto, Leopoldo Galtieri, ordenó encubiertamente desmantelar una ex base ballenera en las Islas Georgias del Sur, donde se izó la bandera argentina, disparador del conflicto armado entre el Reino Unido y nuestro país. El 2 de abril de 1982, Leopoldo Galtieri ordenó la ocupación de las Islas Malvinas. En alguna medida, si hay algo que es realista y donde los normativos muchas veces quedan en segundo plano, es la política internacional. En la política internacional los intereses se desnudan, se suele decir. Esto quiere decir que en algún caso puede seguir funcionando para Gran Bretaña el Tratado de Utrecht, en otros puede haber dejado de tener vigencia. Pero yo creo que el tema de China no tiene nada que ver con ningún tratado, tiene que ver con una realidad. Gran Bretaña no quería maltratarse o enfrentarse o tener problemas con la primera potencia del Asia, que, de acuerdo a las circunstancias, podrá o no ser la primera potencia del mundo en las próximas décadas. Churchill tenía razón. Inglaterra no tiene ni amigos ni aliados, tiene intereses. Claro, Churchill siempre que fue un gran visionario, un gran estadista inglés. Pero también Churchill tenía una virtud que era la constancia. Y esto siempre, cuando uno enfrenta en un conflicto a los ingleses, tiene que tenerlo presente. Si hay una virtud que políticamente tienen los británicos, es la constancia. Desde el Reino Unido se vio a la guerra por Malvinas como un gran acto patriótico y exitoso porque lograron quedarse con las islas y esto hizo que la popularidad de la ex primera ministra aumentara considerablemente. Sin embargo, fue y es criticada por ser la responsable del hundimiento del crucero de guerra General Belgrano, que dejó 323 marinos argentinos muertos. El conflicto del Atlántico Sur, creo yo, porque digamos, hay muchas corrientes históricas que interpretan distintas variables, creo yo que fue un elemento de sorpresa. Fue un elemento de sorpresa y fue una situación no deseada por el Reino Unido. ¿Sí? No significa que... no estamos hablando acá de la legitimidad o no del conflicto, ese es otro tema, digamos. Significa que fue una sorpresa estratégica. ¿Sí? Y el líder en su desempeño de conductor de un proceso social, de un contrato social, no puede mostrar claudicaciones. Digamos, y sobre todo cuando la sociedad está acostumbrada a determinados estándares. Y acá hay un lema, que hay que salvar el honor de la corona, y digamos, desde ese punto de vista el rol de león de Margaret Thatcher fue sumamente funcional a esas necesidades del contexto social. La guerra por Malvinas duró 74 días. Y provocó la muerte de unos 649 argentinos y 258 británicos. Pero el conflicto también tuvo consecuencias políticas, sobre todo en Argentina. El fracaso en la guerra, la especialidad de los militares, marcó la derrota total del proceso militar, cuyo gobierno ya había liquidado social, cultural y económicamente a la Argentina. Hay que hacer una diferencia, por ejemplo, porque se habla mucho, sobre todo porque el que ostentaba en algunos casos y ostenta en otros soberanía es Gran Bretaña. Se hablaba de que Gibraltar y Malvinas es lo mismo, que Hong Kong, Gibraltar y Malvinas era lo mismo. Y evidentemente hay diferencias entre Hong Kong, Gibraltar y Malvinas. Sería bueno establecer cuáles son esas diferencias. Bueno, las diferencias son la importancia del poder de China, la importancia del poder de España y la importancia del poder de Argentina. ¿Por qué Gran Bretaña no acepta con el Peñón de Gibraltar o las Islas Malvinas la solución que aceptó con China y Hong Kong? Bueno, porque
Para Gran Bretaña una relación con China es fundamental en este momento en el mundo, desde todo punto de vista político, estratégico y económico. No tiene España el mismo poder, aunque es un socio, un aliado. Es un socio de la Unión Europea y un aliado en la OTAN. Sin embargo, en esto Gran Bretaña no modifica su posición, como tampoco lo modifica en Malvinas. Entonces, además agregaría, hay señales claras de que los 13 dominios de ultramar que ahora tiene Gran Bretaña los va a mantener de acá a largo plazo. Inclusive va a haber un libro blanco que se va a publicar este año, donde Gran Bretaña va a explicitar por qué retiene esos 13 dominios de ultramar y qué es lo que espera de ellos. A 30 años de la Guerra de Malvinas, la relación entre el Reino Unido y la Argentina empeora día a día, porque el actual primer ministro británico David Cameron rechazó en varias oportunidades la posibilidad de entablar un diálogo para llegar a un acuerdo diplomático por la soberanía que reclama Argentina, señalando que nada hay que negociar. A pesar de que en las Naciones Unidas, organismos internacionales se han pronunciado a favor de la situación argentina, Cameron envió un nuevo y poderoso buque de guerra a las islas. En estos días habló la presidenta, cada vez que se acerca un 2 de abril, resurge ese sentimiento de pérdida, más ahora que se acerca el 30º aniversario de la guerra por Malvinas, el trabajo que está llevando a cabo de entrenamiento militar el hijo del príncipe Carlos, segundo heredero al trono, y además ahora justamente cae en la misma fecha la proyección de la película La Dama de Hierro, todo referido a la historia de Margaret Thatcher, que mucho tuvo que ver con la guerra del Atlántico Sur. ¿Cómo nos encontramos parados en ese aspecto, con todos estos datos? Yo creo que hay que separar dos cuestiones. Uno, realmente los intereses estratégicos de largo plazo, y otro, la coyuntura política. Desde mi punto de vista, hoy el conflicto de Malvinas hay que ponerlo en un marco más amplio, que es el interés, el valor de los recursos naturales del Atlántico Sur. Cuando digo Atlántico Sur, creo que no solamente hay que pensar en Malvinas y las islas, hay que pensar en el futuro de la Antártida. Es decir, cuando uno miraba Malvinas en los años 80, el tema parecía ser, el interés era la pesca. Cuando lo miraba ya desde los 90, empezaba a ser los hidrocarburos. Hoy creo que el gran tema es, sin que estos desaparezcan, es el futuro de la Antártida y sus recursos naturales. Con lo cual, yo creo que esta es una cuestión muy, muy importante. En la coyuntura, bueno, la coyuntura es diferente. La coyuntura, aparte del 30 aniversario, que genera un sentimiento, una afectividad, una movilización en ambos países, Argentina y Gran Bretaña, creo que hay una realidad. Y es que quizás en esta coyuntura, a ambos gobiernos al mismo tiempo, es decir, poner el conflicto en el centro de la escena le da más ventajas que desventajas desde el punto de vista político. A ambos gobiernos. A ambos gobiernos, tanto el primer ministro británico como la presidenta argentina, este resurgir de cierto nacionalismo que también se da en Gran Bretaña. No olvidemos que Cameron ganó puntos yéndose de la Unión Europea, ¿no es cierto? No perdió puntos. Me parece que esto es lo que también hace que en el corto plazo, coincidiendo con el aniversario, se esté dando un clima de tensión donde pareciera haber políticamente, diplomáticamente, una escalada del conflicto. Me recuerdo ahora lo que había dicho Cameron con respecto a nuestro país al utilizar la palabra colonialismo, que seguramente utilizó a propósito, no por casualidad. Claro, colonialismo, digamos, el argumento de Cameron es que la Argentina tiene frente a las Malvinas una actitud colonial. Claro. ¿No es cierto? Queriendo decir que lo que nos acusan a nosotros en realidad lo tienen ellos. Y siempre volviendo al argumento británico, el gran argumento de los ingleses en Malvinas, que dice, bueno, la autodeterminación de los isleños. Con el pasar del tiempo, Margaret Thatcher fue ordenando el cierre de minas y en 1985 se cerraron 25 de ellas y para 1992 ya era un total de 97 las minas cerradas. Estas medidas tuvieron grandes consecuencias en la estructura industrial del país, ya que se perdieron muchos puestos de trabajo y aumentó el desempleo. Sus medidas fueron altamente impopulares, ¿no? Porque si uno tiene que hacer una reducción del presupuesto público y eso impacta en el empleo público, digamos, eso impacta fuertemente en el bolsillo de los ciudadanos ingleses y eso disminuye los niveles de popularidad, ¿no? La llegada del Thatcher al poder tiene esa contradicción, la contradicción del profetismo fuerte, digamos, de un profetismo nuevo porque es una mujer,
Digamos, y esto es altamente revolucionario. Pensemos en 1970, una jefa de Estado, la jefa del segundo gran poder global de Occidente, es un hito revolucionario. Digamos, es un mix de contradicciones. Por un lado, la esperanza depositada en el reordenamiento de los impactos de estos procesos históricos, y por otro lado, el peso inmediato sobre la existencia de la gente, sobre su agenda cotidiana, de estas decisiones de reordenamiento fiscal. De a poco, Margaret Thatcher fue perdiendo poder durante su último mandato, mientras la economía británica entraba nuevamente en crisis y la idea de un primer ministro que se perpetuara por más de 10 años en el poder era rechazado por la mayoría de los ciudadanos ingleses. El 1 de noviembre de 1990, Geoffrey Howe, uno de los más leales y antiguos partidarios de Thatcher, renunció a su cargo como viceprimer ministro en protesta justamente por las últimas medidas de la Dama de Hierro. En 1985, el Consenso de Washington marca justamente la cristalización de este modelo de achicamiento del Estado. O sea, ahora nosotros vamos a exportar el achicamiento del Estado, porque tenemos claro cómo volver a condicionar la vida de los otros para poder volver a vivir bien. ¿Entiende? Y Thatcher ya no cuadraba dentro de ese esquema, ya había cumplido su rol. ¿Entiende? Había puesto la casa en orden, entre comillas, digamos, porque no estoy de acuerdo en cómo lo hizo ni en los efectos globales que trae ese tipo de políticas tan ensimismadas en un propio contrato social y no en el todo de la humanidad y del sistema global, digamos, ¿no? Thatcher fue perdiendo apoyos dentro de su propio partido, y aunque en las primeras votaciones para lograr el apoyo definitivo logró un buen número de adeptos, decidió no presentarse como líder del Partido Conservador y se retiró definitivamente de la contienda, tema que anunció el 22 de noviembre de 1992. Pero a partir del año 2000, su salud fue desmejorando considerablemente. En 2002 sufrió varios accidentes cerebrovasculares y sus médicos le aconsejaron que debía alejarse para siempre de las apariciones públicas y no dar más discursos. Hoy, con 87 años de edad y con una película que cuenta su historia, protagonizada por Meryl Streep, la Dama de Hierro ha vuelto a aparecer en escena. Además de que los nuevos cruces entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas hicieron que el nombre de la ex primera ministra británica volviera a sonar en todo el mundo. Vivimos en uno de los países más australes del mundo, pero nunca se está demasiado lejos.